cuando se realizan encuestas políticas sobre qué cosa creen los católicos, especialmente en el ámbito de las grandes batallas culturales, el aborto, por ejemplo, o las uniones homosexuales, la defensa de la familia, la ideología de género, etcétera, los católicos siempre hemos insistido que se haga una diferencia entre los católicos que van a misa y los católicos que no van a misa, por lo menos, ¿no? Entre los que van a misa dominical y quienes no van a misa dominical. Muy pocas organizaciones, muy pocas, yo recuerdo una hasta ahora de todas las que realizan encuestas en Estados Unidos y en América Latina, que tienen en cuenta esta diferencia. Y así muchas organizaciones de disenso católico señalan, la mayoría de los católicos apoyan las uniones homosexuales. La mayoría de los católicos están de acuerdo con que se permita alguna forma de aborto. Y resulta que esto es cuestionable porque muchas veces se le preguntan personas que no han pisado, que la última vez que pisaron un templo, ni siquiera lo pisaron porque estaban en los brazos de sus papás y recibieron el bautismo y punto. De ahí con sus propios piececitos, no los han pisado nunca, ¿no? Entonces, como me decía un cardenal con cierto sentido del humor, me decía, mira, cada vez que se me acerca una persona para decirme que de niño fue monaguillo, suelo pensar que esa fue la última vez que estuvo en la iglesia, ¿no? Porque a mí también me ha pasado que cuando me dicen, yo de niño era monaguillo, esta persona me habla con tal nostalgia que parece que después de la adolescencia nunca más estuvo en la iglesia, ¿no? Porque personas que van hoy día a la iglesia no recuerdan con nostalgia que alguna vez fueron monaguillos porque han ido madurando en su participación en la iglesia y hoy en día son fieles que van dominicalmente a misa, ¿no? Entonces, hay una diferencia abismal entre una persona que piensa lo que dicen los medios de comunicación, que está de acuerdo con las principales tendencias de moda, que está completamente influido por las ideologías que promueve Hollywood, las ideologías que promueven los medios seculares, que está de moda con las presiones de los grupos intelectuales, del mundo académico, que es absolutamente contrario en términos de simpatía hacia la Iglesia Católica, pero que resulta que se llaman católicos porque fueron bautizados y algunos de buena fe mantienen una cierta simpatía hacia el ritual católico, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos son jóvenes y piensan que cuando tengan un hijo lo van a bautizar católico, ¿no? Aunque después el hijo, como ellos, no se vuelva a parecer al templo ni para un matrimonio, porque yo conozco católicos que muchas veces los llamamos católicos de matrimonio y de funeral, ¿no? Porque se aparecen, por lo menos en América Latina, el matrimonio y el funeral. No, yo conozco católicos jóvenes, es decir, bautizados católicos que no practican su fe, que van de frente a la recepción. O sea, ellos no quieren estar en la misa de matrimonio porque les parece aburrida, ¿no? Y en algunos países, como el Perú, por ejemplo, y sé que no es el único país, las invitaciones al matrimonio suelen ser deliberadamente anticipadas y dicen misa a las 7:30, cuando la misa va a ser a las 8, sabiendo que la gente, si va a la misa, trata de llegar pues hacia el final de la misa para que la pareja de esposos recién casados, cuando salen en el procesional de salida, por lo menos los vean y crean que han estado en la misa, ¿no? Entonces, ciertamente hay un abismo de diferencia entre una persona que es catequizada en la iglesia, que escucha la homilía, que sigue el ciclo litúrgico, que va a misa, que participa de la vida cristiana, y quien simplemente se llama católico, pero que en todo lo demás es, como diría el arzobispo Carlos Chaput, es simplemente un agnóstico que resulta que se llama católico, pero en todo lo demás es un agnóstico. ¿Por qué menciono este tema? Porque recientemente el Pew Forum, una de las organizaciones más serias en encuestas de opinión entre la gente, descubrió unos datos sumamente interesantes. En realidad,
El Pew Research Forum no estaba haciendo una investigación sobre lo que piensan los católicos, sino que estaba haciendo una investigación de cuán populares son las ideas New Age, por ejemplo, en los Estados Unidos. Específicamente en los Estados Unidos hizo este análisis extenso, cuestionando muchas de las prácticas en las que creen los New Age y cuántas de estas prácticas están incorporadas en la vida cotidiana de un montón de gente que no se declara New Age, no se considera New Age, pero que han asimilado todas estas distintas prácticas, ¿no? Y dentro de estas prácticas quisieron saber, ok, tantas de estas personas practican tal o cual práctica New Age, y qué tal si preguntamos qué porcentaje de cada religión, o sea, de qué religión se consideran estas personas que realizan estas prácticas. Y esto es lo que salió, ¿no? ¿Qué porcentaje de católicos cree en la reencarnación? Que como nosotros sabemos, no es una doctrina católica, es contraria a la doctrina católica y contraria a la enseñanza de San Pablo de que después de la muerte viene el juicio, ¿no? Bueno, 36%, es decir, más de un tercio de católicos creen que la reencarnación es cierta, ¿no? ¿Cuántos católicos creen que existe un aura y una energía espiritual y psíquica en determinados objetos, no en la persona, ¿no? Sino que una piedra, por ejemplo, ¿no? Los que hacen gemología, o un perfume para los que creen en las flores de Bach, o determinados objetos de otro tipo, piedras, etcétera, etcétera, creen que efectivamente estas tienen energía. 47%, o sea, casi la mitad de los que se declaran católicos piensan en ellos. ¿Qué porcentaje de católicos en los Estados Unidos ha consultado a un psíquico? Es decir, a uno de esos que supuestamente te adivinan la suerte. 46% de católicos, casi la mitad, 46% de católicos. ¿Y qué porcentaje de católicos cree en la astrología? O sea, en que efectivamente los astros influyen en mi vida, en el horóscopo, en la fuerza de la alineación de los astros para determinar cuál es mi futuro, etcétera, etcétera. 33%, o sea, exactamente un tercio de los católicos creen en la astrología. Entonces, hermanos, si los católicos en un número importante creen en estas cosas, es obvio que no son católicos, que son católicos por el bautismo, y Dios los bendiga, y eso los incorpora al cuerpo de Cristo, sin duda, pero que no piensan como católicos en nada, para nada, ¿no? Y es curioso porque muchos de los que creen en estas cosas son católicos que incluso van a misa, ¿no? En el Perú hubo una historia de horror hace más de una década, ¿no? Hace muchos años. Se encontró a una familia muerta, envenenada. Toda la familia estaba envenenada. Y digamos, los olores de la muerte que llamó la atención de los vecinos hizo que la policía fuera. Y para no hacerles la historia larga, porque hubo toda una investigación que llevó a esta conclusión, esta familia era propietaria de una pequeña escuela católica, ¿no? Porque ellos eran católicos supuestamente y tenían una escuela católica, y porque estaban pasando por una de las frecuentes crisis económicas por las que pasó el Perú más de una década atrás, ¿no? Estaban desesperados por mejorar su situación económica porque estaban pasando por una situación muy angustiada y muy apretada. Entonces, la empleada del hogar les recomendó una chamana o una bruja que ellas conocían, que les podía hacer un ritual de abundancia, es decir, un ritual pagano, un ritual de brujería,
para que estas personas dejaran de tener, entre comillas, mala suerte económica y comenzaran a tener, entre comillas, buena suerte económica y les comenzara a ir bien económicamente, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que esta mujer invitada por la empleada, esta bruja, preparó una poción, ese sería el único nombre que se me ocurre, una poción, y aparentemente se le pasó la mano en alguno de los ingredientes de brujería que tenían que poner esta poción, y la poción envenenó a la familia y la mató. Y me parece que sobrevivió un adolescente o una cosa así, pero el hecho es que esta historia de horror horrorizó principalmente a los padres de familia, a los niños que estaban en este colegio católico, que pensaron, ¿por qué esta familia católica recurrió a un acto de brujería en la casa a la que hizo participar a toda la familia y que toda esta familia termine muriendo? ¿Quién en este acto de brujería? ¿No? ¿Quién es el principal ganador de esto fuera del demonio? ¿No? Entonces, la pregunta es importante, hermanos, porque esto nos lleva a pensar que cuando nosotros hablamos de lo que piensan los católicos o de las estadísticas católicas, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia abismal entre quienes estamos bautizados y quienes tenemos una conciencia de lo que significa nuestra fe y estamos suficientemente catequizados y evangelizados. Y por eso, para evitar estas creencias que son absolutamente contrarias a la fe, que están en directa contraposición, contrariedad a la fe, que nosotros seamos conscientes de la necesidad que tenemos de saber los contenidos de nuestra fe y sobre todo saber que los católicos practicantes y conscientes lamentablemente constituimos una minoría y que cuando se habla de los católicos en general que están a favor de tal o cual cosa, hay que siempre tener el cuidado, bueno, ¿cuántos de estos católicos son los católicos que consultan a brujos? ¿O cuántos son de estos católicos que creen que existe el karma o que van a transmigrar a una nueva, a un nuevo cuerpo? Y cuántos de estos católicos son los que verdaderamente se adhieren a las enseñanzas que están en el catecismo de la Iglesia. Que tengas un buen día.